Tal, por acá aparece de nuevo Sin Mentiras. Literalmente Juan Guaidó está llorando. Yo no voy a decir que está asustado, yo no voy a decir que está temeroso, pero gravita sobre él la justicia venezolana. Juan Guaidó, una vez que el gobierno se levanta de la mesa de negociaciones, Juan Guaidó saca un tuit y le pide al gobierno no hacerlo. Guaidó dice en ese tuit, que aquí lo tienes en pantalla: la dictadura es un acto ruin, dice Guaidó. Decidió abandonar a los venezolanos para mostrar lealtad con quien se lucró a costa del hambre. Nosotros insistimos, es urgente, hay un acuerdo para Venezuela. Bien, ¿por qué Guaidó necesita ahora el oxígeno de Maduro, del gobierno de Venezuela? ¿Por qué Guaidó necesita estar sentado en la mesa de negociación? Yo te voy a explicar para que tú te quedes clarito qué es lo que están jugando los gringos, gobierno de Venezuela, G4. Pero antes de explicarte, yo quiero hacerte un pequeño test, una pequeña pruebita. Y es la siguiente: ¿qué tiene que ofrecer el G4 comandado por Guaidó y Leopoldo López en la mesa de negociación de México? Dígame una sola cosa que el G4 haya promovido públicamente y que se haya cumplido hasta los momentos. Ahora, los gringos sí cumplieron una de sus cosas. Por una cara decía vayan a negociar y por la otra estaban secuestrando a Saab. Los gringos sí no le comen coba, porque los gringos están acostumbrados en toda su existencia a jugar varias caras con varias monedas. Y eso es lo que está haciendo López y Guaidó. López y Guaidó, Rosales, Ramos Ayub, Capriles, que son los representantes que están allí en el G4, que son los que más daño le han hecho a Venezuela en los últimos 5 años con el tema de las sanciones, de llamar a la invasión y todo lo que ustedes saben, no tienen absolutamente nada, ni una coma que ofrecerle a Venezuela. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos son unos títeres y ellos son unas marionetas de los europeos y de los gringos. No pueden liberar Citgo, no pueden liberar el oro, no pueden liberar ninguna cuenta en Europa, ni diciéndoselo a ellos, porque han caído tan bajo y ya no representan nada para los europeos y para los gringos, que si así ellos se paseasen en una plaza pública diciendo me arrepiento y quiero que regresen los activos a Venezuela, no lo van a hacer. Pero el gobierno sí tiene varias cartas que jugarle a estos infractores. La primera carta puede ser metiéndole los ganchos a Guaidó. Tiene otra carta como inhabilitarlos políticamente a todos esos que estaban en el exterior, que dieron golpe de Estado, que llamaron a invasión, a sanciones, están compitiendo hoy. Esos también se pueden inhabilitar. Por ejemplo. Ahora, la gran pregunta que ustedes y yo nos debemos hacer es la siguiente. ¿Querrá hacer eso el gobierno a estas alturas? Luego de haber aguantado 5 años de pela. Luego de haber llamado el diálogo constante y sonante por todos lados. No, ¿verdad? Porque la estrategia precisamente del gobierno es mantenerse en el diálogo, porque en el plano de la violencia a ellos no les conviene. Al gobierno no les conviene porque es el plano que los quiere llevar los gringos, los europeos y los del G4, porque ahí es donde ellos atacarían, como han atacado, derechos humanos, país no sé qué cosa, y todo lo que ya tú conoces. Entonces, Leopoldo, Guaidó, Ramos Ayub, le conviene la mesa de negociación porque están a salvo de los ganchos, están a salvo de las inhabilitaciones y sobre todas las cosas, ellos necesitan medirse internamente con el resto de los otros partidos, del chiripero, de los alacranes, de los adecos, de los copellanos, de los derivados y todos esos más de 40 partidos opositores que entre todos se echan candela. Ellos necesitan para ver
¿quién va a emerger en estas elecciones? Es un plebiscito para ellos, ahí a lo interno, quién va a emerger como partido líder y quiénes van a ser los nuevos líderes a motorizar, primero, el referéndum revocatorio y segundo, las elecciones de 2024. Eso está claro. Eso está claro. Por eso Guaidó está rogando, porque si Maduro, por ejemplo, dice, mira, yo no voy a regresar a la mesa, no voy a regresar a la mesa, ¿qué le queda a Guaidó y a Maduro? Arar allí, ir por allí, viendo en qué ola pueden surfear. Pues no le queda más nada. Acuérdate que a Guaidó le quedan 2 meses de plazo que los gringos se lo dieron. 1 de diciembre vence ese plazo. Y Leopoldo está más rayado que todo el mundo. Ramos Alú está rayado. Rosales está súper rayado. Entonces esa mesa de negociación es una tabla, una especie de tabla de salvación de este grupo extremista de la oposición venezolana. Pero hay otro punto. Hay otro punto. Ustedes preguntarán, bueno, pero ¿por qué el país de las hamburguesas patalea? Patalea no, le da una patada a la mesa. Según el gobierno de Venezuela, le da una puñalada al diálogo. Ya yo te lo he explicado en varios videos. El país del norte, hay muchas facciones a lo interno. Ahí está la facción trumpista, encabezada por Marco Rubio y por toda esa playa de gusaneros que están allá en Miami. Antivenezolanos a muerte, la mayoría. La mayoría de los que están allá, que hacen campaña, son antivenezolanos. La mayoría que están allí en Miami, en Doral y en toda esa gente. Esa es una facción de las duras. Esa es una facción que se vio relegada cuando Blinken, cuando Biden llamó al diálogo. Que esta es la otra facción. La de Biden y la de Blinken, que quieren un poco conversar, acercarse, que han más o menos levantado, flexibilizado 2 de las 350 sanciones, y ahí hay un choque, y más entre esas 2 facciones, y más porque vienen las elecciones de medio tiempo o de medio término próximamente al Congreso, y donde están asentados estos antivenezolanos en Florida es importante porque representa 4 o 5 escaños en el Congreso. ¿Es así? Entonces, esas 2 facciones ahorita no están nucleadas, no, están en controversia. Unos que quieren seguir apostándole al suplicio de Venezuela para ver si llegan por esa vida, para ver si hay una implosión social, y está la otra facción que quiere el diálogo, que quiere la vía de los votos, que quiere ver cómo es verdaderamente el panorama electoral en Venezuela y que no le sigan vendiendo la moto ni le sigan echando cuento los medios de comunicación afectos a estos grupos extremos que durante 5 años han tenido todo el poder diplomático, todo el poder mediático, todo el poder financiero para tumbar a Maduro, y lo que han recogido es prácticamente autotumbarse ellos desde la oposición, porque están súper divididos. Por eso hay muchas facciones y por eso hay muchos enfoques, que unas veces gana un enfoque, otras veces gana el otro, o ahorita con Alex Saab ganó el enfoque más duro, porque andan buscando los votos de la Florida. Luego verán qué otros enfoques vienen. Por eso Maduro llega, recoge fichas y dice, vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a ver cómo se mueven las aguas, vamos a ver aguas abajo con quién se está hablando y vamos a trazar estrategias. Y los pone a pensar, los pone a dividirse y los pone sobre todas las cosas a pelearse, como ya está comenzando a suceder. Así que esto es muy complejo, esto hay que esperar más tiempo para ir, ¿cómo se llama esto? Digiriendo las mejores estrategias. Vamos a dejarlo hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.